Roma, donde nació nuestro mundo. De un humilde caserío al dominio de un imperio, su legado atronador esculpió los cimientos de nuestra civilización, leyes, lenguas e instituciones. Adéntrate en 12 siglos de gloria y ocaso, desde el hálito fundacional de Rómulo hasta el crepúsculo de Occidente. ¿Cuál es el aspecto del legado romano que más te fascina o te parece más relevante hoy en día? Déjanos tu opinión en comentarios. La narrativa romana comienza con el mito. La fecha tradicional de la fundación de Roma es el 21 de abril de 753 a.C., por Rómulo, un descendiente de Eneas de Troya, quien mató a su hermano Remo sobre las colinas que luego definirían la ciudad. Este parricidio, según la leyenda, sentó las bases de una ciudad nacida de la ambición y el conflicto. El emplazamiento de Roma, sobre 7 colinas cerca de un vado clave del río Tíber, le proporcionó una ventaja estratégica y comercial. Este periodo monárquico, desde el año 753 hasta el año 509 a.C., vio 7 reyes. Desde el legendario Rómulo hasta el etrusco Tarquinio el Soberbio. Rómulo es recordado por la organización de las primeras estructuras sociales y militares, incluyendo el famoso rapto de las Sabinas para asegurar la población femenina de la nueva urbe y cimentar alianzas. El segundo rey, Numa Pompilio, se centró en la religión y el derecho, sentando las bases del complejo sistema ritual romano. Otros reyes, como Servio Tulio, son asociados con la creación del censo y la organización de la población en clases según su riqueza, un sistema crucial para el ejército y las asambleas posteriores. La monarquía y la influencia etrusca. Los primeros siglos fueron de consolidación. Los romanos absorbieron influencias de los pueblos itálicos vecinos, especialmente los etruscos, un pueblo avanzado del norte de Italia. De ellos, Roma adoptó no solo conocimientos de ingeniería, arquitectura, como el arco y el sistema de drenaje de la cloaca máxima, sino también símbolos de autoridad como los fasces y elementos del ritual religioso. La élite etrusca incluso llegó a gobernar Roma, culminando con la figura de Tarquinio el Soberbio. El último rey, Tarquinio el Soberbio, fue recordado como un tirano cuyo gobierno se caracterizó por la arbitrariedad. La tradición cuenta que su hijo, Sexto Tarquinio, violó a Lucrecia, un acto de ultraje que simbolizó el abuso de poder monárquico. La revuelta liderada por Lucio Junio Bruto en 509 a.C. puso fin a la monarquía y dio paso a la república. Esta transición fue una firme declaración contra el poder unipersonal, un principio que guiaría la política romana durante siglos. La historiografía romana posterior idealizó la república como un baluarte de la libertad frente a la tiranía. El siguiente gran período en la historia de Roma fue la República Romana, que abarcó desde el año 509 a.C. hasta el año 27 a.C. La República, literalmente la cosa pública, fue un experimento en el gobierno colegiado, diseñado para prevenir el regreso de la tiranía. El poder se dividió entre magistrados electos anualmente, principalmente 2 cónsules, que ejercían el poder ejecutivo y militar, el Senado, un cuerpo consultivo compuesto por ex-magistrados con gran autoridad moral y práctica, y las asambleas populares, donde los ciudadanos votaban leyes y elegían magistrados. La clave de este sistema era la colegialidad, varios oficiales para cada cargo, y la temporalidad, cargos de 1 año, salvo el cargo de dictador, un magistrado de emergencia designado solo en caso de peligro extremo para la República. La lucha de órdenes y la expansión itálica. Los primeros 2 siglos republicanos estuvieron marcados por la lucha de órdenes, el conflicto político y social entre los patricios, la élite aristocrática que monopolizaba los cargos, y los plebeyos, el resto de los ciudadanos. Los plebeyos, que constituían la mayor parte del ejército, utilizaron la amenaza de secesión para forzar concesiones. Esta lucha culminó con hitos como la creación de los tribunos de la plebe, magistrados sagrados e inviolables con poder de veto, intercesio, y la codificación de las leyes de las 12 tablas, 450 a.C., el primer código legal escrito romano, que hizo la ley accesible a todos. Para el siglo III a.C., los plebeyos habían logrado el acceso a virtualmente todos los cargos, creando una nueva nobleza meritocrática basada en el servicio público, la nobilitas. Mientras la lucha interna se resolvía, Roma se expandió por la península itálica. Este proceso fue gradual y metódico, basado en una combinación de fuerza militar, diplomacia y el establecimiento de colonias.
Después de someter a sus vecinos latinos, derrotar a los fieros samnitas en una serie de guerras desde el año 343 hasta el año 290 a.C., y expulsar a Pirro de Epiro, guerras pírricas, Roma controlaba toda Italia para el 270 a.C. Este control se basó en un sistema de alianzas que concedía diferentes grados de ciudadanía y derechos a los pueblos itálicos, pero exigía lealtad y, crucialmente, contingentes militares. Este vasto reservorio de mano de obra militar fue una de las claves de la futura expansión romana. Las guerras púnicas y el dominio mediterráneo sucedieron entre el año 264 a.C. hasta el año 146 a.C. El control de Italia puso a Roma en conflicto directo con Cartago, la poderosa talasocracia fenicia en el norte de África. La primera guerra púnica, que inició en el año 264 y finalizó en el año 241 a.C., se luchó principalmente por el control de Sicilia. Roma, sin tradición naval, construyó una flota masiva e inventó el Corvus, un puente de abordaje. Roma ganó y se hizo con Sicilia, su primera provincia, y más tarde anexó Cerdeña y Córcega. La Segunda Guerra Púnica fue en el año 218 y terminó en el año 201 a.C. Fue desencadenada por Aníbal Barca. Aníbal sorprendió a Roma cruzando los Alpes con su ejército y elefantes. Infligió derrotas devastadoras como en Canas, 216 a.C., donde una fuerza romana de 80.000 hombres fue aniquilada. Roma sobrevivió gracias a su inquebrantable cohesión, los aliados itálicos permanecieron leales, y a su capacidad para soportar pérdidas catastróficas. La estrategia de Fabiana desgastó a Aníbal, y finalmente Escipión el Africano, al invadir el norte de África, forzó el regreso de Aníbal, a quien derrotó decisivamente en la batalla de Zama. La Tercera Guerra Púnica, que duró desde el año 149 hasta el año 146 a.C., fue una guerra de castigo instigada por Catón el Viejo. Cartago fue asediada, capturada, completamente destruida y sus tierras convertidas en la provincia de África. Para el año 146 a.C., Roma había derrotado también a los reinos helenísticos, Macedonia y el Imperio Seleucida en una serie de guerras rápidas, anexando Grecia y gran parte de Anatolia. Roma se había convertido en la potencia dominante absoluta del Mediterráneo, al que sus ciudadanos orgullosamente llamaron Mare Nostrum, nuestro mar. La crisis y caída de la República sucedió en el siglo II y I a.C. La expansión incontrolada destrozó las estructuras sociales y políticas de la República. La riqueza de la conquista y el flujo masivo de esclavos desestabilizaron fatalmente la base económica. Los pequeños agricultores, la espina dorsal del ejército ciudadano, regresaban para encontrar sus tierras en ruinas. Estas tierras fueron compradas por la élite para formar vastos latifundios trabajados por esclavos. El éxodo rural llenó Roma con una masa de ciudadanos empobrecidos y sin tierras. En el año 133 hasta el año 121 a.C., Tiberio Graco intentó revivir antiguas leyes agrarias para redistribuir la tierra pública. Su radicalismo y el intento de postularse para un segundo tribunado lo llevaron, a él y a su hermano Cayo Graco, a ser asesinados por la facción conservadora del Senado, Optimates, sentando un peligroso precedente: el recurso a la violencia política para resolver disputas. El colapso del sistema tradicional dio poder a generales ambiciosos. Cayo Mario reformó el ejército permitiendo el reclutamiento de ciudadanos sin propiedad, haciendo que los soldados juraran lealtad al general. Esto transformó las legiones en ejércitos privados. Esto llevó a las brutales guerras sociales, durante el año 91 hasta el 88 a.C., donde los aliados itálicos lucharon por la plena ciudadanía romana, y a las dictaduras de Sila, que se impuso por la fuerza militar sobre Roma. El primer triunvirato, durante el año 60 a.C., fue una alianza política informal entre Pompeyo, Craso y Julio César. Esta banda de 3 hombres gobernó efectivamente la República a través de su influencia y poder combinado. César se hizo inmensamente rico y popular conquistando la Galia entre el año 58 hasta el año 50 a.C. con un ejército leal. El Senado, temiendo su poder, ordenó su disolución. César respondió cruzando el Rubicón, desencadenando una guerra civil contra Pompeyo. Tras la victoria, César se declaró dictador perpetuo. Introdujo reformas ambiciosas,
pero su concentración de poder era insoportable para la élite republicana. Fue asesinado en los Idus de marzo, el 15 de marzo del año 44 a.C., por un grupo de senadores. El segundo triunvirato comenzó el año 43 a.C. El asesinato de César solo provocó más violencia. Marco Antonio, Lépido y Octaviano, heredero político de César, formaron el segundo triunvirato. La alianza se rompió cuando Octaviano y Antonio se enfrentaron. Antonio, aliado con Cleopatra, fue derrotado por Octaviano en la decisiva batalla de Accio, que aconteció el año 31 a.C. Octaviano quedó como único gobernante de Roma. En el año 27 a.C. declaró el restablecimiento formal de la República, pero concentró todo el poder, adoptando el título de Augustus, el Venerable, y Princeps, primer ciudadano. Este acto marcó el inicio de la era imperial, poniendo fin formalmente a la República. Luego, entre el año 27 a.C. hasta el año 180 después de Cristo, tuvo lugar lo que se llamó el Alto Imperio, el Principado y la Pax Romana. El período del Alto Imperio, o Principado, se considera la cima de la civilización romana. Augusto estableció un sistema en el que el emperador Princeps gobernaba sutilmente, manteniendo las fachadas republicanas. El poder real residía en la acumulación de cargos y títulos militares en manos del Princeps. La dinastía Julio-Claudia, del año 27 a.C. al año 68 después de Cristo. Esta dinastía incluyó a los sucesores directos de Augusto y estuvo marcada por una mezcla de brillantez administrativa y despotismo. Augusto, también conocido como Octavio, fue el primer emperador de la antigua Roma. Gobernó desde el año 27 hasta el año 14 después de Cristo. Es recordado principalmente por establecer la paz. Pacificó el imperio, reorganizó el ejército, la administración provincial y las finanzas. Impulsó un vasto programa de obras públicas e inauguró la paz romana, un periodo de 2 siglos caracterizado por una relativa estabilidad interna y prosperidad. Luego le siguió Tiberio, gobernó desde el año 14 hasta el año 37 después de Cristo. Fue un general competente, aunque de carácter huraño. Continuó Calígula desde el año 37 hasta el año 41 después de Cristo. Se distinguió por su extrema extravagancia y crueldad, convirtiéndose en el primer emperador en ser asesinado por la Guardia Pretoriana. Le sigue Claudio, gobernó desde el año 41 hasta el año 54 después de Cristo. Fue notable por la conquista de Britania en el año 43 y por la expansión del aparato burocrático imperial. Finalmente, Nerón, desde el año 54 hasta el año 68 después de Cristo, es culpado por el gran incendio de Roma del año 64 después de Cristo y por iniciar la primera persecución sistemática de los cristianos. Su suicidio, forzado por una revuelta militar, marcó el fin de la dinastía. Dale like, suscríbete y comparte. El año de los 4 emperadores y la dinastía Flavia, desde el 69 al 96 después de Cristo. El año 69 después de Cristo demostró que el verdadero poder de nombramiento de un emperador residía en el ejército. Tras la guerra civil, Vespasiano emergió victorioso, fundando la dinastía Flavia. Vespasiano, Tito, Domiciano. Esta dinastía estabilizó el imperio, restauró el orden financiero y construyó el Coliseo, Anfiteatro Flavio. Los 5 buenos emperadores, desde el 96 después de Cristo hasta el año 180 después de Cristo. Este periodo es la edad de oro del imperio, caracterizado por la prosperidad, la estabilidad y la sucesión pacífica a través de la adopción. Nerva gobernó desde el año 96 hasta el 98 después de Cristo, finalizando su gobierno. Comenzó la tradición de adopción, escogiendo al hispano Trajano. Tomó el mando en el año 98 y gobernó hasta el 117 después de Cristo. Un excepcional general. Bajo su mando, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial al conquistar Dacia, Arabia Pétrea y Mesopotamia, aunque esta última se perdió. Adriano reinó desde el 117 hasta el 138 después de Cristo. Se centró en la consolidación en lugar de la expansión. Fortificó las fronteras naturales, el limes, siendo el ejemplo más famoso el muro de Adriano en Britania. Tras él, Antonino Pío estuvo en el poder desde el 138 hasta el 161 después de Cristo. Un reinado de paz excepcional. Finalmente,
Marco Aurelio gobernó desde el 161 hasta el 180 después de Cristo, siendo el último de los llamados buenos emperadores. El emperador filósofo estoico. Su reinado estuvo marcado por grandes desafíos, las guerras marcomanas y el regreso de la plaga antonina. Este periodo se caracterizó por la integración de las provincias, la vasta red de carreteras, el desarrollo del derecho romano y una economía vibrante. El imperio, que abarcaba desde Britania hasta el Éufrates, tenía una población estimada de 50 a 90 millones, unida por una ciudadanía romana cada vez más extendida y una cultura urbana estandarizada. La muerte de Marco Aurelio en el año 180 después de Cristo y su fatídica decisión de nombrar a su hijo biológico, Cómodo, quien rompió la tradición de la adopción y resultó ser un déspota errático, puso fin al período de la Pax Romana y marcó el inicio del declive. La anarquía militar tuvo lugar desde el año 235 hasta el 284 después de Cristo. El asesinato del emperador Severo Alejandro en 235 después de Cristo desató un período de crisis profunda conocido como la anarquía militar, donde 26 emperadores fueron proclamados y asesinados en apenas 50 años. La lealtad se había transferido completamente a los ejércitos fronterizos, que elevaban a sus generales al trono a voluntad. Las presiones externas hicieron que las fronteras colapsaran bajo una presión coordinada que no se había visto antes. En el norte, las confederaciones de pueblos germánicos, godos, alamanes, francos, penetraban profundamente en territorio romano. En Oriente, el resurgimiento del poder persa bajo el dinámico imperio sasánida se convirtió en un rival formidable, capturando al mismísimo emperador Valeriano. La crisis económica obligó a los emperadores, para pagar a los ejércitos constantemente en guerra, a devaluar masivamente la moneda de plata, llevando a una inflación galopante. El colapso de la confianza en la moneda y la interrupción del comercio minaron la economía urbana. Muchas ciudades se encogieron y la gente comenzó a retirarse a las fincas rurales, el germen del sistema de latifundios y, eventualmente, del feudalismo. La fragmentación política demostró que la defensa de fronteras tan distantes se hizo imposible para un gobierno central. El imperio se dividió brevemente en tres entidades: el Imperio Gálico, que controlaba Britania, Galia e Hispania; el Imperio de Palmira, que dominaba las provincias orientales; y el control imperial central, Italia, África y los Balcanes. La estabilización de Diocleciano y Constantino. Diocleciano, desde el año 284 hasta el año 305 después de Cristo, rescató el imperio de la anarquía, implementando reformas radicales que transformaron el principado en una monarquía absoluta, el dominado, del latín dominus, señor, un título que los emperadores anteriores evitaban. Su tetrarquía concluyó que el imperio era demasiado grande para ser gobernado por un solo hombre, dividiendo el gobierno en cuatro, con dos augustos, gobernantes principales, uno para Oriente y otro para Occidente, y dos césares, sucesores y asistentes, para facilitar la administración y defensa del vasto territorio. Aunque el sistema colapsó en una nueva guerra civil tras la abdicación de Diocleciano, sentó el precedente de la división administrativa este-oeste. Sus reformas militares y burocráticas duplicaron el tamaño del ejército y de la administración civil, separando el poder militar del civil en las provincias para asegurar el control. Esto requirió un control fiscal estricto y la adscripción forzosa a ocupaciones, como la fijación de los campesinos a la tierra, limitando su movilidad y sentando las bases del colonato. Sus intentos de controlar la inflación con el edicto de precios máximos fracasaron. Pero la centralización del poder fue un éxito a corto plazo. Constantino I el Grande, desde 306 hasta el año 337 después de Cristo, surgió como el vencedor de las guerras de la tetrarquía, unificando el imperio bajo su mando. Tomó dos decisiones trascendentales que redefinieron el curso de la historia occidental: el cristianismo, a través de su victoria en el Puente Milvio, 312 después de Cristo, que lo llevó a promulgar el Edicto de Milán, 313 después de Cristo, legalizando el cristianismo después de décadas de persecuciones. Su apoyo lo transformó de una secta perseguida en el credo dominante del imperio. Convocó el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, para resolver disputas doctrinales, vinculando el poder imperial a la ortodoxia religiosa. La nueva capital,
Entendiendo que el centro económico y estratégico del imperio se había desplazado hacia Oriente, fundó una nueva capital en el lugar de la antigua Bizancio, llamándola Constantinopla, ciudad de Constantino, en 330 después de Cristo. Su posición estratégica, fácilmente defendible y situada en el cruce de rutas comerciales, la convirtió en el nuevo centro de gravedad, eclipsando gradualmente a Roma, la división y la religión. La estabilidad lograda por Diocleciano y Constantino fue temporal. La presión en las fronteras y las divisiones internas continuaron. Teodosio I, desde el año 379 hasta el año 395 después de Cristo, fue el último emperador en gobernar el Imperio Unido, aunque ya la administración estaba repartida. Su acción de declarar el cristianismo como religión oficial se dio cuando en 380 después de Cristo, el Edicto de Tesalónica declaró el cristianismo niceno, católico, como la religión estatal exclusiva. Todas las demás formas de cristianismo y los cultos paganos tradicionales romanos fueron ilegalizados, cerrando los templos y suprimiendo los Juegos Olímpicos. La división final, 395 después de Cristo, ocurrió a su muerte, cuando Teodosio dividió el imperio permanentemente entre sus hijos, Honorio, Occidente, y Arcadio, Oriente. Esta no fue vista como una partición del Imperium Romanum, sino solo una división administrativa para facilitar el gobierno, pero en la práctica, las dos mitades comenzaron a divergir cultural y lingüísticamente, latín en Occidente, griego en Oriente, y, crucialmente, sus destinos militares y económicos se separaron de forma dramática. El Imperio de Oriente era más rico, más urbanizado y más capaz de financiar su defensa y desviar a los invasores. Mientras el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, gozaba de estabilidad, riqueza y una capital inexpugnable, el Imperio de Occidente, con su capital trasladada a la más segura Rávena, se desmoronaba bajo una confluencia de factores complejos. La caída no fue un evento único, sino un colapso sistémico y gradual de la autoridad central. Presión migratoria y asentamientos bárbaros. El evento catalizador para la crisis final fue el desplazamiento masivo de pueblos provocado por la entrada de los hunos en Europa Oriental desde las estepas asiáticas. Los hunos empujaron a los pueblos germánicos, en particular los visigodos, hacia las fronteras romanas. Los visigodos, buscando refugio del terror huno, pidieron permiso para cruzar el Danubio hacia territorio romano en el año 376 después de Cristo. Fueron maltratados y explotados por oficiales romanos corruptos y se rebelaron, derrotando y matando al emperador Valente en la catastrófica batalla de Adrianópolis, en el año 378 después de Cristo. Esta batalla demostró a los bárbaros la vulnerabilidad de Roma y la superioridad de la caballería gótica sobre las legiones romanas. A partir de 406 después de Cristo, una riada masiva de pueblos, vándalos, suevos, alanos, cruzó el Rin helado, invadiendo la Galia e Hispania. La debilidad militar de Occidente obligó a los emperadores a llegar a acuerdos, permitiendo a los pueblos bárbaros asentarse en suelo imperial, a menudo con autonomía, a cambio de servicios militares y mantener la paz. El saqueo de Roma por el visigodo Alarico en el año 410. Fue un impacto psicológico, ya que la ciudad no había caído en manos extranjeras desde el año 390. Posteriormente, los vándalos se establecieron en el norte de África, la provincia más rica en grano, y saquearon Roma por segunda vez en el 455. La pérdida de África fue un golpe fatal para Occidente. A mediados del siglo V, Atila y los hunos amenazaron a ambos imperios, siendo detenidos solo por una coalición romano-visigoda liderada por Aecio en la batalla de los Campos Cataláunicos, en el año 451 después de Cristo. Para entonces, Occidente era un mosaico de reinos bárbaros semi-independientes, visigodos, vándalos, etc. El poder real no residía en el emperador títere que solo controlaba Italia, sino en los magistri militum, maestros de los soldados, de origen germánico, quienes instalaban y deponían emperadores. La deposición final ocurrió en el año 476 después de Cristo. Orestes nombró a su hijo, Rómulo Augustulo, como el último emperador. Sin embargo, el ejército germánico se amotinó, nombrando a Odoacro, un jefe érulo, como rey.
Odoacro depuso a Rómulo, pero en lugar de proclamarse emperador, envió las insignias imperiales a Zenón, el emperador de Oriente en Constantinopla, solicitando el título de Patricius para gobernar Italia. Este acto es citado tradicionalmente como el fin del Imperio Romano de Occidente. A pesar del colapso político, la romanidad cultural, legal y lingüística perduró. El Imperio Bizantino, Oriente, sobrevivió y prosperó por 1000 años más, hasta 1453, considerándose la continuación directa. Bajo Justiniano I, se intentó una restauración y se codificó el derecho romano en el Corpus Iuris Civilis, cuerpo de derecho civil. En Occidente, la Iglesia Católica llenó el vacío de poder. El latín evolucionó a las lenguas romances y la idea imperial siguió inspirando a líderes posteriores como Carlomagno. El legado de Roma es el andamiaje sobre el que se construyó gran parte de la civilización moderna.